acerca de otro tema que se llama conociendo las resistencias espirituales, ¿verdad? Y eso es importante que los conozcamos porque, como bien te dije, si tú quieres avanzar sin tropezar, tienes que saber qué son esos tropiezos. Y para introducir voy a leer 2 Corintios capítulo 12, verso 9 en adelante. Y dice de esta manera, aquí está Pablo diciendo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dígame, cuando soy débil, soy fuerte. Entonces yo le he llamado aquí, cuando yo soy débil, soy resistente, ¿verdad? Porque van a haber momentos en que, si yo te digo, no, toda la vida en Cristo es victoria y vas a vivir en victoria, y tú puedes repetir hoy conmigo, victoria, victoria, pero a la salida vas a encontrar tu realidad. Victoria, págueme. Victoria, lo que estás viendo. Empieza uno, ¿y cómo le hago? Entonces viene Pablo y dice, si yo logro identificar estas áreas que tanto me comprometen, esas áreas que tengo que luchar o el diablo me pone por delante, mejor reconocer que yo puedo tener debilidad y pedirle a Dios, Padre, extiende tu gracia, porque dice que el gracia es un don que no merecemos, pero Él lo da por gracia. Y Él te dice, te he amado tanto que yo quiero que tú te levantes en victoria. Yo extiendo mi gracia para que cuando tú reconozcas tu debilidad, Él dice, vas a poder ver en qué momento tú puedes tropezar. Entonces tienes que ser resistente. Jesucristo, Él tuvo que resistir esto. Y le voy a hablar ahorita las tres presiones o tres tropiezos que podemos tener. Entonces nosotros tenemos que resistir la presión de la tentación, es uno. 2, resistir la presión de la prueba. Y 3, resistir la presión de la tribulación. Entonces usted dice, ¿y no son lo mismo? No, no es lo mismo. Los tres son diferentes. La tentación, la prueba y la tribulación. Pero para poder entender de qué estoy hablando, hay que conocer de qué estoy hablando. Entonces, hoy y a lo largo se va a dar cuenta de que hay de estas tres presiones, por ejemplo, hay una prueba, hay una de estas presiones que la da Dios, que es la prueba, que Él la permite, pero Él la permite para provocar en nosotros algo. Y puede ser que usted esté en una prueba de Dios y usted la esté reprendiendo. Te reprendo, prueba, yo no quiero esto. Y Dios dice, pero si yo la mandé para ayudarte. Pero sí hay tentaciones que hay que reprender o tribulaciones que hay que soportar, ¿verdad? Entonces, le voy a hablar ahorita cómo es que Jesús atravesó. Él fue probado en todo y en todo estuvo sin pecado, dice la Escritura. Entonces dice, vamos a ver la primera en Mateo 4:1, de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él pasó la tentación. 2, dice Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O entre paréntesis le puede poner prueba.
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que él fue obediente como oveja al matadero, sin decir nada, pero dijo que esa prueba le iba a servir para algo. Y en el caso de su prueba, no solo le sirvió para él, sino para nosotros mismos, ¿verdad? Y 3, vamos a leer en Juan 16:33, donde dice: estas cosas os he hablado. Juan 16:33. Os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que en el mundo vamos a tener tribulaciones, aflicciones, pero el Señor quiere que las podamos soportar en Él. Pero hoy yo quiero hablarte de que las podamos identificar, porque cada una de estas 3 tiene sus orígenes, sus fuentes y su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tenemos que atravesar esto? Y en todas nos convierten en nosotros en un ser espiritual mejor. Porque oiga esto, en muchos casos el Padre no quiere que, por ejemplo, cuando son para el hombre interior, Él no quiere mejorar tu hombre de la carne, Él lo quiere matar. Y uno dice, ¿y por qué? Porque ese no me agrada, el hombre de la carne siempre va a ser un tropiezo. Yo lo que tengo que hacer es convertirte en un ser espiritual, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a conocer eso que el Espíritu depositó en nosotros como vasos, porque somos vasos, esa fuente que está brotando empieza a manifestar el poder de Dios. Y muchos de ustedes tienen la fuente como que un poco apagada. Y hoy dice el Padre, yo quiero que esa fuente empiece a brotar, porque para eso te he llamado, para que brote, ¿verdad? Entonces, la tentación pues viene de una palabra griega que es peirasmos, prueba es dokime y tribulación es dilipsis, ¿verdad? Y usted me dice, mire pastor, ¿y usted cómo habla de palabras y esas ondas griegas, hebreas y todo eso? Y la razón es porque la escritura en sí misma se basó en estos 2 idiomas. El Antiguo Testamento en el hebreo y en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero fíjese que el griego es igual el hebreo, son unas lenguas muy ricas en su léxico. Entonces, cuando lo tradujeron al español, el léxico tan enriquecido, únicamente encontraron ciertas palabras, pero lo ideal era encontrar realmente la verdadera intención del autor. Entonces, cuando usted lea su escritura, lo ideal es que busque, ahora ya está, esto lo puede encontrar, pues son aplicaciones. Por ejemplo, hay una que se llama E-Sword, de espada. O sea, E-SWORD. Esa es una aplicación gratis donde usted puede bajar un montón de Biblias a su celular, a su tableta, a su computadora, pero busque aquella que sea español con referencias del Strong, se llama. ¿Qué es el Strong? Este es un fulano que lo que hizo fue jalar todas las referencias al inglés primeramente con la Biblia King James de cada palabra hebrea o griega y poniendo realmente cuál fue la palabra original. Entonces cuando uno ya la lee en el español con la palabra original, uno dice, aquí no decía esposa como dice, sino dice vaso, por ejemplo. Un ejemplo está en 1 Tesalonicenses 4:3, cuando uno busca vaso, dice que sea en santidad. Entonces da a entender de que uno debe tener una santidad en sí mismo, ¿verdad? Y se refleja, pues, y entonces el que lo escribió puso esposa porque por algún motivo lo escribió, pero realmente el original es vaso, ¿verdad? Entonces, a Strong's, acuérdese, y lo puede buscar en eSword, o sea, en inglés, pero en español es E-SWORD, ¿verdad? Para que usted empiece
a estudiar. Entonces, cuando usted esté escuchando una prédica del pastor, agarra ahí su visor, dice esa palabra que él dice, ve, esto dice, significa esto significa lo otro. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de estas tres diferentes expresiones. Y la primera, otra cosa muy importante. Ninguna de las presiones es eterna. El anhelo del Padre es que sean temporales. Para algunos se vuelven eternas, porque no terminan su ciclo y terminan dando vueltas como en el desierto. Y pueden pasar muchos años. Y dice el Padre, ¿qué onda? Te he dado todo lo necesario para que salgas ya. Sal ya. Entonces usted siente que está en un ciclo de esos que no sales, y esto. Dice el Padre, ya debías de haber salido de eso. Porque la intención es pasar de una dimensión a otro estado, porque es como una espiral, que uno sale de un círculo para llegar a otro círculo. O sea, no es que se van a terminar en la vida, no. Siempre van a haber presiones, pero la presión anterior te fortaleció y era necesaria para poder superar la que sigue. Y de esta manera somos, dice la Escritura, transformados de gloria en gloria. Esta palabra transformación es una palabra griega que viene que dice que es metamorfo. Entonces es metamorfosis, acuérdense, de gusanito a mariposa. Entonces el anhelo del Padre es que cada ciclo te transforme, metamorfo, te convierta en el nuevo ser espiritual que Él necesita que tú seas. ¿Sí? ¿La TH? Entonces miremos, por ejemplo, como son temporales, hablamos Lucas 4:13 y dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús, dice, reaccionó de forma correcta. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que si es necesario, pero muchas veces el Padre las permite. La prueba es enviada por Dios. Y 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación, ¿cómo dice? Y después dice que es momentánea. O sea, acuérdense, las tribulaciones tienen tiempo, vigencia. Pero producen en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Porque el Padre lo que quiere es que su gloria sea manifiesta a través de sus hijos transformados. Entonces, cuando tú permites y sales aprobado en cada una de estas presiones en victoria, es como que si dejaras que la gloria de Dios sume a lo que tú eres. Y de esta manera es la única manera en que Dios sea glorificado. ¿Tú quieres glorificar el nombre de Dios? Pues vence las presiones y mantente firme, porque eso va a hacer de que tu vida, no importa las circunstancias, caminen como caminando al Altísimo. Como José, yo me imagino que José, cuando caminaba en medio de sus problemas, caminaba así, porque dice que él tenía un semblante, su semblante era diferente, ¿verdad? Y dice que demostraba esa convicción de que él era un hijo de Dios. Y la gente no te va a entender, porque te van a ver así, te van a decir: ¿por qué tienes esa cara? Deberías estar igual que yo. Y tú no lo vas a entender. Mira, yo lo que sé es que Cristo está en mí, y ese es su eterno peso de gloria. Denle un fuerte aplauso, señora. Entonces, rápidamente vamos a explicar las tres. La primera, la tentación. Entonces, el propósito de una tentación es empujarnos a pecar. Eso es lo que quiere la tentación. Empujarte a que pierdas el nivel espiritual que tenías. Porque
Para eso, dice, el justo cae 7 veces y a las 7 se levantará. Pero el problema es de que cada vez que caes y vuelve a caer, pierde su nivel espiritual. Él se puede levantar, pero ya no te sientes igual, ya no te sientes digno. Entonces lo ideal es mejor evitar caer, ¿verdad? Cuando somos tentados, cuando hay debilidad en nosotros, cuando hay grietas en el alma, o sea, sobre todo los que son sensibles, puede ser que una palabra de alguien te afecte o una expresión de alguien. Muchas veces el líder de un lugar te dice algo, y no que son amorosos pues, y pareces flor. Entonces el problema es que y de repente empiezas ya a meter pensamientos, abres una grieta, abres pensamientos y caes en tentación, ¿verdad? Hay frustraciones o carnalidad. Dice Hebreos 4:15 y 16 con relación a la tentación. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando Dios creó cada uno de los tabernáculos, o llamémosles templos de adoración para Él, en el Antiguo Testamento, Él clasificó a los levitas por jerarquías, y el que tenía ya la posición más alta era sumo sacerdote, que él una vez al año podía entrar al lugar santísimo por su santidad, por su pues todo lo que había ganado. Y en Cristo Jesús, Él vino y Él en su muerte y resurrección, Él tomó la posición de sumo sacerdote continua. ¿Y qué hizo? Rompe un velo que había que no le permitía a los demás. Acuérdense que estaban sumo sacerdote, había otra jerarquía que eran los sacerdotes, y en el atrio estaban los levitas. Y entonces todo el mundo solo viendo qué pasaba con el sumo sacerdote, porque él era el único. Pero en Cristo Jesús se rompe el velo y Él dice, ahora tú puedes tener acceso a la adoración perfecta, ¿verdad? Yo lo quiero invitar. Yo mañana voy a predicar al primero y al tercero. Le doy tiempo todavía, pero lo voy a seguir capacitando. Y en el primero va a ser muy bueno, porque voy a decir por qué es importante que Dios nos levante y para resplandecer ahora, cómo hacerlo y empezar a tener la bendición sacerdotal. Pero en el tercero voy a hablar sobre lo que busca Dios. ¿Qué es lo que el ojo de Dios anda buscando y encuentra a alguien? Este tiene lo que yo ando buscando, y mañana voy a decir que es lo que dice la Escritura que anda buscando a Dios, ¿verdad? Entonces, entre una de las cosas que anda buscando Dios es aquel que anhele estar en su lugar santo. Yo quiero estar en su presencia, estar en ese momento de adoración, ¿verdad? Entonces ya tenemos apertura. Entonces dice que Jesucristo se convirtió en sumo sacerdote, y dice ahí lo que estamos leyendo, sino que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces te ofrece y te dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que lo único que te permite tener la fortaleza es tener carácter, pero clamar por su gracia. Señor, no es por mis fuerzas, pero es por tu gracia. Te dame el carácter para vencer, ¿verdad? ¿Qué es eso de la tentación? Obviamente la tentación lo que provoca es agarrar esas áreas débiles que hay en nosotros, áreas que todavía tienen que ser presentadas en un altar para que sean consumidas, o sea, matarlas, pero existen. El que me diga aquí, no, pastor, ese tal vez usted, pero yo, sin pecado. Entonces yo te diría, mentiroso,
Porque así lo dice la Escritura, el que dice que no peca es un mentiroso, ¿verdad? Porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que Él siempre va a estar velando para aquel que se arrepiente, ¿verdad? Pero el problema es que Él ya conoce que se vuelve mañoso, que peca, ay Señor, perdóname, peca y a la iglesia. No, ese es el que recibe peca, eso no va con Él. Él dice, ya conozco tus mañas, mañoso, ¿verdad? Mejor que se mueran, ¿verdad? No es que se mueran los feos, no, los mañosos. Entonces dice en Santiago 1:13 de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga, Santiago 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ahí está el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces esto es como que el individuo, la persona, tiene áreas que no han sido redimidas, que son como receptores. Y el enemigo conoce en qué cola estás machucando. Y él sabe, a este le gusta esto. Por ejemplo, hay personas, yo conozco amigos que me dicen, yo no tengo problema de pornografía. Ni modo, su problema nunca ha sido la pornografía, pero tu dinero es de la plata, es más avaro, ¿verdad? Y a otros lo contrario, no, yo siempre soy dadivoso, yo no tengo ningún problema de dar, sí, pero tienes un problema con tus ojos, ¿verdad? Entonces cada uno sabe en qué tiene, ¿verdad? Pueden poner el verso 14, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído, ¿verdad? O sea que la concupiscencia atrae. Entonces uno es como tiene un receptor y el otro tiene tentáculos y viendo ¡pah!, cómo lo agarra, ¿verdad? Pero dice 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, que no me venga a decir, no es que los extraterrestres, no es que el demonio tal, que el diablo únicamente utiliza tus debilidades, tus mañas que no quieres poner en el altar. Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Otra vez la palabra resistencia, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Entonces dice Santiago, bueno, voy a hablar ahorita algo, ¿sabe? Tiempo, sí me da tiempo. Que químicamente se ha demostrado que dentro de nosotros hay una molécula sensible a lo que nos seduce. Así como ¿cómo se llama? Cuando uno va a juegos extremos, la adrenalina. Así como la adrenalina, ¿verdad? Te excita, ¡ay, yo quiero más! Ahorita recuerdo que, rápidamente, que a mí me operaron de la espalda hace 10 años. Y yo vivía desde 10 años atrás, como unos 20 o 30 años, con un espasmo muscular en la parte baja lumbar de la espalda, fuertísimo. Pero me acostumbré, o sea, yo logré tener una tolerancia al dolor muy alta. Y predicaba, estaba en reuniones, en mi trabajo y con el dolor siempre. Pero habían veces en que cuando caminaba mucho, sobre todo íbamos a algún lugar, sentía el dolor. Entonces, cuando yo viajaba, ¿sabe qué hacía? Buscaba, pero con lupa, o sea, tomar vacaciones donde hubieran parques de diversiones. Porque yo disfrutaba lanzarme en esa montaña rusa o en esos paracaídas. ¡Ah! Porque la adrenalina era tal que me quitaba el dolor. Y así vivía por años. Hasta que alguien me dijo, a ti que hay que operarte.
Y me operaron y miren, bendito Dios. Pero hay una molécula también que se llama, así como está la adrenalina, se llama dopamina. Y dice, esto es químico, la dopamina es la que produce placer, bienestar, ¿verdad? Y se puede perder placer de hacer las cosas porque se pierde la dopamina. Por ejemplo, oler una comida, ver la ternura de un bebé, tocar la mano de la esposa. O sea, cuando hay algo que te produce placer, la dopamina se activa en nosotros. O sea que si tú, por ejemplo, te gusta ver, llamemos la debilidad más común de muchos hombres, la pornografía o ver mujeres en paños menores, los ojos se seducen, pero no porque digas, el diablo que está ahí, sácalo, sácalo. No, usted no va a estar así. Es porque la dopamina que usted tiene ya sabe que es atraída, seducida y le crea placer, ¿verdad? Entonces, ni porque usted empiece a escupir y a hacer lo que sea con el diablo, no. Usted lo que tiene que hacer es empezar a evitar, porque la dopamina también es entrenada. Si la dopamina deja de tener ese tipo de contactos, como que la doma, o sea, se lo vuelve a tomar otro tipo de placeres, y nada menos que el placer de una adoración, el placer de decirle a Dios, quiero estar en tu presencia. Uy, qué feo, pero si eso pareciera, pero ¿no le llama a usted tener intimidad con Dios, pues? ¿Y qué es eso? ¿Quién de los que está aquí le gustaría tener intimidad con Dios? Entonces yo le diría, uy, qué morboso, porque la palabra intimidad es tener relaciones sexuales. Pero no es en sí el vínculo, no, es el placer que hay de la interacción. Entonces al Padre anhela, busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, entonces, por eso es que la dopamina ayuda en nosotros ese placer y crea que nosotros hasta nos imaginemos cosas. Pablo decía en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea que la dopamina hace, cuando uno tiene ese tipo de vínculos, de debilidades, que uno empieza a tener imágenes propias. Entonces uno se fascina. ¿Quién os fascinó? La palabra fascinación es quien te encantó, ¿verdad? Muy fácil es por eso encontrar ahorita aquellos hombres mayores saliendo con jovencitas, porque ellos se imaginan tener un cuerpo de 20 años y el hombrón tiene ya 60, ¿verdad? Y con la muchachita ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo cubren? Se ponen camisetitas o se ponen playeritas talladitas, solo que les quedan talladitas así un poco abajo, ¿verdad? O al revés, la jovencita buscando a hombres mayores, que eso es lo que está ahorita en moda también. Bueno, esa es una tendencia espiritual. Se llama daddies, sugar daddies. Muy bien. ¿Qué es el sugar daddy? Que la jovencita anda buscando hombres mayores, pero lo que anda buscando es la paternidad, de lo que hablé hace un rato, ¿verdad? Porque la ha perdido en casa. Entonces la encuentra en este hombre mayor y aunque ella está dispuesta a entregarse por darle a él placer, pero ella lo que quiere es el placer de la cobertura, ¿verdad? Por eso mi padre tan lindo, no tienes que buscar coberturas de ese tipo afuera. Aquí tienes un padre en esta casa que te cubre y te ama. Aquí tienes un padre. Entonces, la tentación, ¿cómo se vence? Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Entonces, ¿cómo se vence la tentación? Es soportando. Esa sí es pura resistencia. Pero quitando el vínculo. ¿Verdad? Yo tengo que dejar de hacer eso, pero Señor, ayúdame en tu gracia a soportar. La palabra, esto que es soportar, es como soportar en peso. Como cuando el que levanta pesas. ¿Se ha visto? Que vienen y póngale, está la barra ahí abajo. Y cuando hacen y se la ponen aquí al pecho. Y después cuando van aquí, para arriba, son los cachetes. Pero ¿qué está haciendo? Soportando. Soportar el peso. Yo puedo vencer, Señor. Yo puedo vencer. Ayúdame. Yo sé que puedo. Y cuando pasa, tu victoria. Aleluya.